Bueno, sí. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un gran gozo poder estar juntos para poder alabar a nuestro Dios y para poder escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. En lo personal, me da mucho gusto ver a varios de ustedes. Sé que hay un aprecio, de mi parte hay un aprecio para muchos de ustedes que están aquí. Y me da mucho gusto verlos, que estén aquí, que se estén congregando ya. Creo que ya a partir de mañana la Ciudad de México pasa semáforo amarillo. Sin embargo, debemos de seguir cuidándonos, debemos de seguir teniendo las medidas necesarias porque la pandemia no ha terminado, esto sigue y vamos a estar así todo este año prácticamente luchando contra la pandemia. Por lo cual es importante que sigamos teniendo las medidas necesarias, tu cubrebocas en la reunión. Y sé que con este calor, pues es doble tormento ahí para nuestra nariz y nuestra boca, que estamos sudando. Pero bueno, sabemos que tiene un propósito todo esto. También, antes de poder empezar, quisiera felicitar a todas las mamás que están aquí. Mañana es 10 de mayo y les damos una gran felicitación. Deseamos que se la pasen muy bien el día de mañana, desde hoy, con sus familias. Aquellos que van a estar con su mamá, tomen también las medidas necesarias, pero de parte de nosotros, de la iglesia, les mandamos también un fuerte abrazo. La bendición de Dios esté con cada una de ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? Yo quiero hablar en esta tarde acerca de un pasaje del Evangelio de Marcos que está titulado en la Escritura como Jesús calma la tempestad o Jesús calma la tormenta. Y vamos a estar viendo algunas verdades que seguramente nos van a bendecir, pero vamos a pedir antes a Dios que nos pueda hablar y que pueda ser de bendición la palabra en esta tarde para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Padre, muchas gracias, Señor. Una vez más te damos gracias porque podemos estar juntos para poder alabarte, para poder darte la honra, la gloria, Señor, que tú te mereces. Gracias también por la bendición de poder estar juntos, Señor. Gracias por cada mamá que está aquí, Señor, por cada familia que está aquí también, Señor. Queremos pedirte por esta palabra que tú hables a cada vida, Señor. Que tú hables a cada corazón, Señor, aún a través de la transmisión, Señor. Permite que pueda regresar el internet, que se pueda restablecer la falla que ha habido, Señor, ahorita. Padre, y que esta palabra pueda ser de conforto para muchas personas a través del internet aún, Señor. Padre, bendícenos en esta tarde, Señor. Hemos venido para recibir de ti, Señor, y no queremos irnos sin tu bendición en esta hora, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Yo no sé si alguno de ustedes, seguramente todos nosotros, hemos tenido temor alguna vez. El temor es parte de los seres humanos. El temor es, de hecho, un mecanismo de supervivencia para todos nosotros. Porque una persona que no tiene temor de algo es una persona que puede estar en peligro. Imagínate una persona que no tenga temor a los autos, puede ser atropellada, o una persona que no tenga temor a las alturas se puede caer y puede morir, puede fallecer de una caída. O una persona que no tenga miedo a los animales salvajes pudiera también ser presa de ese animal y pudiera también fallecer comido por los animales. ¿Sabías tú que el temor es algo que es parte de nosotros? El temor, convivimos todo el tiempo con él. Hay una enfermedad que es muy curioso, se llama la enfermedad de Urbach-Wiech. Y esta enfermedad, curiosamente, es una ausencia de una sustancia en el cerebro y hace que las personas no tengan miedo. Es algo muy curioso.
Y bueno, afortunadamente se da en un porcentaje muy, muy pequeño de la población mundial. Es decir, son contadas las personas que padecen esta enfermedad o este trastorno. Así como hay personas que no tienen dolor. No sé si te ha pasado que conocemos a alguien, a los niños a veces, no tienen dolor, se pueden pinchar con algún clavo en el pie y los niños no tienen dolor, las personas no tienen dolor, ¿sí? Que también es algo que casi no pasa, solamente algunas personas padecen eso. Bueno, una muy, muy, muy pequeña parte de la población padece de este trastorno, que es el no tener temor. Y tiene que ver con una cuestión del cerebro. Pero finalmente, todos nosotros, la mayoría de las personas, hemos tenido temores alguna vez. Y yo quiero que en esta tarde podamos ir a un pasaje de la Escritura en el cual los discípulos de Jesús padecieron también un momento de pánico, un momento de temor, un momento de ansiedad, un momento de espanto. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en esta historia. En Marcos capítulo número 4, por favor, versículo número 35. Marcos capítulo número 4, versículo número 35. Vamos a darle una lectura preliminar a este pasaje. Marcos capítulo número 4, en el versículo número 35. Palabra de Dios en esta mañana, dice la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, o sea, los discípulos seguramente le despertaron, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice el verso 41, entonces temieron con gran temor. Había temor en los discípulos y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quiero dividir este estudio en 4 partes. Si podemos poner la diapositiva, por favor. Quiero dividir este estudio en 4 partes para que podamos tener una secuencia de lo que vamos a estudiar en esta tarde. La primera parte voy a hablar acerca del contexto bíblico e histórico del pasaje. Como siempre lo hacemos, hay que ubicarnos en tiempo y espacio donde se encuentra esta historia, ¿sí? Entonces, lo primero es el contexto bíblico e histórico del pasaje. La segunda parte de este estudio vamos a estar viendo, yo le he titulado Una tormenta repentina y un Jesús exhausto o un Jesús cansado. La tercera parte del estudio es un grupo de creyentes en pánico y con incredulidad. Y la última parte de este estudio es un milagro sorprendente. Entonces, ¿cuál es la primera parte de lo que vamos a estar viendo? Lo primero es ubicarnos en el contexto de esta historia. Marcos 4:35, por favor, dice
el versículo 35 y el versículo 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿En qué momento la Escritura nos define este pasaje? En los capítulos anteriores, el capítulo 3 y el capítulo número 4 de Marcos, la Escritura nos dice que Jesús había predicado, había estado compartiendo la palabra a muchísimas personas. Ya había mucha gente con él en ese momento, ya había mucha gente que le seguía, había muchas personas que estaban pues al tanto de lo que Jesús estaba diciendo y haciendo también. Por ejemplo, al principio del capítulo 4, el Señor Jesús está explicando algunas parábolas. Está narrando algunas parábolas, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza. Está explicando, está hablando a la gente. Y para nosotros que predicamos, si 1 o 2 horas que estás hablando termina uno muy cansado, muy exhausto, ¿qué habrá sido para Jesús estar todo el día hablando? Todo el día enseñando, todo el día hablando en parábolas desde el principio del capítulo número 4. Un capítulo anterior, el capítulo número 3, Jesús había hecho algunos milagros también. Había levantado a un paralítico, le había perdonado sus pecados en el capítulo número 3, que habían bajado por el techo de una casa y le había dicho: Jesús, tus pecados te son perdonados, pero los fariseos cavilaban en sus corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos a un Jesús que estaba trabajando. Un Jesús que estaba recorriendo varias aldeas, varios poblados en ese momento. Y dice la Escritura, en los versos que leímos, dice que despidieron a la multitud. O sea, imagínate la carga de trabajo de los discípulos. Imagínate lo exhausto que estaba Jesús. Y de hecho este pasaje nos muestra un poco también la humanidad de Jesús. O sea, Él era Dios, pero como hombre también estaba cansado. Y dice la Escritura en el pasaje de Marcos que Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, ¿sí? Como diciendo, vamos a tomar la barca, vamos a ponernos en la barca y vamos a pasar al otro lado del lago o al otro lado del mar. Ya veremos en un momento más que Marcos, la traducción que tenemos de Casiodoro de Reina, le llama el mar de Galilea. Sin embargo, la palabra correcta es el lago de Galilea, porque era un lago, no era un mar abierto, sino que era una porción de agua. El lago es una porción de agua rodeada por tierra. Entonces, la traducción más correcta es el lago de Galilea. Sin embargo, en varios pasajes se le menciona como el mar de Galilea. Entonces Jesús les dice: pasemos al otro lado. Había ya varios días, o tenían ya varios días que habían trabajado, que habían predicado, que habían hecho la obra, y a veces la obra es muy cansada. Yo siempre he dicho que la obra de Dios es como un carrusel en el cual tú te puedes subir al carrusel y empiezas a dar vueltas. Y así es la obra de Dios. O sea, estás trabaje y trabaje en el evangelismo, en la dominical, en una célula. Y es un ritmo que tú llevas. Y de repente como que estás en el mismo ritmo y te quieres bajar del carrusel. Te quieres bajar y decir: espéreme tantito, déjenme descansar. Déjenme ordenar mis ideas, ordenar mis pensamientos. Y a veces uno busca como un descanso, atender a las personas. Siempre hay mucha necesidad en el reino de los cielos. Y podemos imaginarnos a Jesús y a los discípulos ya exhaustos, cansados de hablar de la palabra, como seres humanos, quizá agotados físicamente, mentalmente. Jesús habiendo hecho varios milagros, compartiendo la palabra, etcétera. Y esa noche les dice a los discípulos: despidan a la multitud, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado.
para poder pues descansar. Y bueno, ya esa es otra historia, pero obviamente había un propósito también. O sea, Jesús quería ir a Gadara, al otro lado del lago, para poder ir a ver a ese endemoniado que estaba por ahí. Pero bueno, antes de cruzar, Jesús les dice que despidan a la multitud en esa noche y que naveguen al otro lado del lago. Ahora, también es importante decir algo. ¿Cómo era el lago de Galilea? Si podemos poner la fotografía, por favor. ¿Cómo es el lago de Galilea? El lago de Galilea, lo tenemos ahí en la pantalla, es un lago en Israel que se encuentra al norte del país. Y este lago tiene características bastante curiosas. Por ejemplo, es un lago que está como en forma de óvalo, como un óvalo vertical, más o menos la figura. Tiene de ancho aproximadamente 12 kilómetros de ancho, o algunos autores hablan de 13 kilómetros aproximadamente. De largo tiene 21 kilómetros, entre 21 kilómetros y 22 kilómetros. Y es un lago de agua dulce. Es un lago que tiene agua dulce. Por tal motivo es un lago desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de Jesús, el cual se usaba para la pesca. Había una gran cantidad de peces. Algunos biólogos dicen que en el lago de Galilea se encontraban algunas especies de peces que no se encontraban en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, era un centro pesquero, el lago de Galilea, importante en aquel momento. También algo curioso es que este lago es un lago que se encuentra a 212 metros aproximadamente debajo del nivel del mar. Esto lo hace al lago de Galilea el lago de agua dulce más profundo de todo el mundo. Es el lago de agua dulce más profundo de todo el mundo, ¿sí? Obviamente lo supera el Mar Muerto, pero el Mar Muerto es de agua salada. Entonces por eso ya el Mar Muerto es el doble de profundo que el lago de Galilea o el Mar de Galilea. Pero como el otro lago es de agua salada, pues entonces ya no entra dentro del grupo de los lagos de agua dulce. Entonces este lago de Galilea lo hace ser el más profundo de su tipo en todo el mundo, ¿sí? Para aquellos que ubican los planos topográficos podrán también darse cuenta ahí de los colores que simboliza, el color verde simboliza una especie como de cuneta, ¿sí? Una especie como de cuneta. Entonces, si nosotros vemos la imagen, el lago de Galilea se encuentra como en una especie de depresión o como en una especie de cuneta, ¿sí? Para que podamos ubicarnos. Es como, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México se encuentra en una meseta, es decir, la Ciudad de México está rodeada por montañas. Si tú vas a Puebla, pues te vas a encontrar que tienes que subir la sierra y tienes que bajar a la llanura de Puebla y Tlaxcala, o si tú te vas a Querétaro o si te vas a Cuernavaca también, entonces tienes que subir un poco a algunas montañas y bajas a otra llanura. Bueno, nuestra Ciudad de México está también en una especie como de meseta, como una depresión, una cuneta, y eso lo hace tener ciertas características climáticas, ¿sí? Así como el lago de Galilea tenía ciertas características climáticas. ¿Qué dice la ciencia de esto? Es importante conocer lo que dice la ciencia. La ciencia, pues, va de la mano de la escritura. No estamos leyendo una historia ficticia, se le ocurrió, estamos leyendo lo que soñó la abuelita. No, es una historia verdadera, es una historia verídica. ¿Qué dice la ciencia? Un arqueólogo e historiador, Joaquín González Echegaray, un español muy reconocido allá en España como arqueólogo y como historiador, dice lo siguiente:
el hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso, especialmente por el norte, donde el monte Hermón, con su cima nevada de 2.750 metros, es visible desde el agua los días despejados, y sobre todo la profunda depresión de la superficie de este lago, a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Decíamos que tiene 212 metros de profundidad. Dice, crea con frecuencia una inestabilidad en el clima, normalmente caluroso y tranquilo, que se traduce en la presencia inesperada de un fuerte viento que encrespa las olas, las cuales en ocasiones pueden sobrepasar hasta los 2 metros de altura. O sea, lo que dice este arqueólogo e historiador español, Joaquín González Echegaray, es esto: el lago de Galilea, por su condición geográfica, que está en una cuneta, en una depresión, y a su alrededor tiene montañas, lo hace tener un cierto clima. Los meteorólogos le llaman el microclima. Existe el microclima de las ciudades. Seguramente nos ha pasado a nosotros. A mí me ha pasado que aquí en la Ciudad de México está lloviendo, y voy hacia Texcoco, y en Texcoco está limpio. Y de repente tú dices, qué curioso, ¿no? Aquí está lloviendo en la ciudad y en Texcoco está seco. O viceversa, ¿no? Estás en Ecatepec y en Ecatepec está seco, no ha llovido, se ven las nubes, y llegas al centro de la ciudad y está lloviendo. Eso se llama el microclima, ¿sí? Hay lugares que tienen un cierto clima, ciertas condiciones meteorológicas, y los científicos pues le llaman el microclima. El lago de Galilea tiene un cierto clima muy particular que, al estar en una depresión geográfica, como en una meseta, hace que entonces el aire caliente descienda de las montañas y se formen ciertas tormentas de repente. Sigue diciendo este historiador y arqueólogo: estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano, a la caída de la tarde, con vientos procedentes del oeste, y no suelen durar mucho. Estas tormentas repentinas, fuertes, no duran mucho. Dice, mientras que en invierno lo pueden hacer los vientos que bajan de los altos del Golán, menos violentos, pero más duraderos, ¿sí? O sea, este hombre lo que está diciendo es, en verano, en el lago de Galilea, se producen ciertas tormentas, ¿sí?, repentinas, fuertes, pero que no duran mucho. Y en invierno se producen ciertas tormentas o cierto clima en esa zona de la superficie del lago, que hay un viento un poco menos fuerte, más bien, un viento menos fuerte, pero que dura un poco más. De hecho, algunos teólogos han dicho que estos dos tipos de tormentas en el lago vienen en la Escritura. Por ejemplo, en Marcos 6, no lo busques, pero más adelante, en capítulos más adelante de Marcos, cuando Jesús anda sobre el mar, se refiere más bien a otro tipo de tormenta en ese mismo lago de Galilea. Entonces, es fascinante, es maravilloso entender algo que pues creemos en un Dios veraz, y creemos en un Dios que ha puesto aún la naturaleza y aún a la ciencia para poder explicarnos muchísimas cosas. O sea, no nada más es decir, sí, una tormenta y de repente pasó. Bueno, ¿por qué pasó esto? Es bueno preguntarse, o sea, ¿cómo es que pasó esto? ¿Sí? Y el microclima de las zonas a veces nos da la explicación de por qué a veces en un lugar
está haciendo viento y en un lugar está cálido, ¿sí? Y tiene que ver mucho la posición geográfica de la ciudad, cerca del mar, lejos del mar, en una meseta, en una montaña, en una depresión, etcétera. O sea, todo eso influye en el clima de un lugar. Bueno, el lago de Galilea tenía un cierto clima muy particular que hacía que se levantasen las tormentas intempestuosas en ocasiones. El historiador Josefo también nos dice que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, la industria pesquera estaba tan avanzada que había más de 200 barcos, más de 200 embarcaciones en el lago de Galilea de distintos costos que eran utilizadas para el transporte de personas y para la pesca. Había mucha gente que se beneficiaba de la pesca. Y de hecho también la escritura nos lo dice, no lo busques también, pero en Marcos 2 y en Marcos 1 nos dice que Jesús llegó a la orilla del lago y llamó a Pedro. Estaban pescando, eran pescadores de oficio, estaban trabajando en ese ramo, en el ramo pesquero. Y ahí estaba Jacobo, y ahí estaba Juan, etcétera. Y ahí estaban trabajando cuando llega Jesús a la orilla y les dice a ellos que les siguieran. Se calcula que la producción de peces en el lago de Galilea era bastante, más de 200 embarcaciones, según Josefo el historiador, y que reactivaba mucho la economía en ese momento. Pero vamos a pasar entonces a la segunda parte. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O qué tiene que ver estas situaciones con nosotros? Versículo 37, por favor. Marcos 4, versículo 37. Dice la escritura, Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. O sea, los discípulos ya estaban en la barca con Jesús. Ya habían bogado lago adentro. Y dice, se levantó, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ya la barca ya se estaba hundiendo o estaba a punto de hundirse. Analicemos el versículo. Pero se levantó una gran tempestad. Esa palabra gran en español se traduce en el griego del Nuevo Testamento, en el griego novotestamentario, como la palabra que muchos conocemos, la palabra mega. Muchos de nosotros en nuestro español usamos la palabra mega, ¿sí? Mega. O sea, como algo que, como algo muy grande, ¿sí? Ese prefijo mega lo usamos en nuestro vocabulario en español para referirnos a algo muy grande, una megaplaza, mega Soriana, no sé cómo se le diga a esos lugares. O sea, ese mega implica algo grande, algo realmente grande. Entonces, dice que se levantó una mega tempestad de viento. No fue una tempestad pequeñita, no fue una lluvia, no fue un chubasco con un poco de viento, no, era una gran tempestad, una mega tempestad. Amados hermanos, por un momento yo quiero que nos imaginemos, hagamos el ejercicio. Es buenísimo hacer este tipo de ejercicios en los evangelios, ubicarnos en la escena, ponernos en los zapatos de los discípulos, cómo era la escena en ese momento. Imagínate tú en una barca así. Las barcas, más o menos, también dice el historiador Josefo, no eran muy grandes, de ancho, quizá casi 3 metros de ancho, 8 o 10 metros de largo. Eran barcas pequeñas. Y dice la escritura, se levanta la tempestad, se levanta una mega tempestad. Ahora, imaginémonos por un momento el problema tan grande en el cual estaban los discípulos en ese momento. ¿Tú te imaginas lo que estaba pasando
el temor que los había sobrecogido, ¿sí? El temor, lo terrible que estaba pasando en sus pensamientos en ese momento. Yo creo que ellos han de haber dicho, estamos muertos ya. Estamos muertos. No vamos a poder sobrevivir a esto. No vamos a poder sobrevivir, nos vamos a morir. Yo no sé si alguna vez en tu vida has pasado por un momento en el cual dices, creo que me voy a morir. Te ves muy cerca de la muerte, una enfermedad, un accidente. Y dices, creo que hasta aquí llegué. Imaginémonos por un momento la gran tempestad, la barca movida de un lado al otro, los discípulos espantados, los discípulos llenos de temor. Ellos sabían algo: estamos metidos en un gran problema. Hay una gran dificultad ahorita. Hay una gran situación, una situación complicada, una situación difícil que de un momento a otro había venido hacia ellos y todo estaba bien porque venían de una bendición de hablar con las personas. Habían tenido muchas bendiciones, de hecho, se embarcaron y de repente en esa noche en el lago se levanta una gran tempestad. Estaban espantados los discípulos. Estaban aterrorizados, estaban llenos de temor, estaban llenos de angustia en ese momento. Ahora, había otro gran problema, que Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido. Dice la Escritura que Jesús estaba dormido en la popa del barco. La proa es la parte delantera del barco, la popa es la parte trasera. Jesús estaba dormido en la parte trasera del barco. Y además dice que Jesús, con todo y la tempestad, estaba dormido. No se despertaba Jesús. Bueno, pensemos por un momento, tan arduo había sido su trabajo. Estaba tan cansado, humanamente hablando, que ni la tempestad lo había despertado a Jesús. Bueno, ¿cuántas personas después de haber trabajado mucho se pueden quedar dormidas muchas horas? Y aunque los muevas y aunque hagas ruido, no se despiertan. Hay personas que tienen el sueño bastante pesado y no se despiertan, ¿sí? Y después de haber trabajado muchísimo, pues peor aún. O sea, las personas se duermen y se duermen bastante. Bueno, imaginémonos a Jesús completamente exhausto, completamente dormido. La debilidad de Jesús y el cansancio de Jesús se hacía patente en ese momento. No se había despertado Jesús. Jesús estaba profundamente dormido. Imagínate por un momento la desesperación de los discípulos. La tormenta por un lado y Jesús dormido. Yo creo que ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Esto se salió de nuestras manos. Esto se salió de control. Ahora, yo creo que esto representa algo muy particular en nosotros. Yo creo que esto representa, este momento de los discípulos, representa muchos momentos en nuestras vidas. Y ponte a recordar cuántas veces los problemas o las situaciones, llega un momento que dices, Señor, ahora sí estoy en problemas. Ahora sí estoy desesperado, Jesús. Pensemos por un momento, los discípulos habían hecho quizá todo lo posible por mantener la barca estable, por mantener la barca bien. Sin embargo, algo estaba fuera del alcance de sus manos, algo estaba fuera del alcance de ellos, era el clima, las condiciones meteorológicas. Ellos no tenían el poder sobre el clima, ellos habían hecho lo humanamente hablando posible, pero ellos ya no tenían el control sobre todas las demás cosas.
Y no pasa que a veces así nos sentimos nosotros. Dice, Señor, ya fui al doctor, ya fui a este médico, ya fui a esto, ya me hice los estudios, o ya le hice los estudios a mi mamá, o a mi papá, o a mis hijos, etcétera. Y de repente, no sé si les ha pasado que haces todo lo humanamente posible, pero de repente dices, ya no puedo, yo ya no tengo control sobre todo lo demás. Es ahí donde viene la desesperación. O dices de repente, es que mis hijos son tan rebeldes, están en una edad, están en un momento tan rebeldes, no quieren venir a la iglesia, no me quieren obedecer, como quisiera poder amarrarlos, pero ya son jóvenes, ya no puedo hacer nada por ellos, oro por ellos, pero como madre o como padre no me dejarás mentir. Te sientes hasta cierto punto desesperado o desesperada, frustrada, porque dices, ya no tengo control sobre ellos. Hay cosas que uno ya no tiene control. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Una operación y dices como madre, dices, ya no tengo control, o sea, yo no soy médico, yo no puedo operar. Señor, hasta aquí llegué. ¿No te has sentido a veces que en medio del problema, en medio de la situación que te pasa, llega un límite, así un límite y dices, yo hasta aquí llegué, Señor, yo ya no puedo más, yo ya no tengo más la posibilidad de hacer algo más, yo ya no puedo? Qué terrible. Se siente horrible, amados hermanos, cuando haces todo lo posible por alguien y dices, ya hice esto, ya hice lo otro, pero ya no puedo yo continuar. Esto ya no está dentro de mis posibilidades. Ya no puedo. Ya no tengo más que hacer. ¿Cuántas veces las situaciones nos rebasan? Y no una ni dos, son muchísimas veces que las situaciones nos rebasan y de repente ya no sabes qué hacer y dices, Señor, me pongo en tus manos, ya no puedo hacer yo más, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya pagué el médico, ya hice esto, ya conseguí esto, ya me puse a trabajar, ya hablé con mi marido, etcétera, ¿no? Ya hablamos, pero mi matrimonio posiblemente se destruya, yo ya hice mi parte, pero Señor, no tengo el control sobre mi cónyuge. Obra tú, Señor, ya no hay más que hacer. ¿Cuántas veces en nuestras vidas las circunstancias externas llegan a un punto en el cual no podemos hacer absolutamente más? Ya no hay más que hacer. Los discípulos se sentían por un momento sobrepasados por la tormenta. Dijeron, ya no hay más que hacer, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Ya no podemos hacer nada, ya no hay más que hacer. Estamos a merced de la tormenta. Estamos a merced de la situación climática que está pasando. ¿Qué hacemos, Señor? Los discípulos estaban desesperados. Y así pasa con nosotros. Hemos hecho cosas, pero ya no tenemos la solución al problema. Ya no hay solución para la enfermedad en nuestras manos, me refiero. Porque dices, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya pagué el médico, yo ya llevé a mi familiar al médico, ya lo llevé al hospital, está internado en el hospital, pero llega un momento que el médico te da un diagnóstico quizá no muy bueno y dices, Señor, yo ya no puedo hacer más. ¿Qué hago? No soy Dios. Hice lo que tenía que hacer. Y la situación nos rebasa, están fuera de nuestras manos, no tenemos control a veces sobre las situaciones, etcétera. Bueno, aquí es importante decir algo. ¿No acaso Jesús les había dicho a los discípulos, pasemos a la otra orilla? ¿No acaso Jesús les había dicho a los discípulos, despidan a la multitud y pasemos a la otra orilla? Es decir, algo que se les olvidó a los discípulos es esto: estaban bajo la voluntad de Dios.
estaban bajo el mandato de Dios. Estaban bajo las circunstancias de Dios. Ellos no decidieron bogar mar adentro o lago adentro. Ellos no decidieron embarcarse, fue Jesús el que les dijo, no fueron ellos. Y aquí viene otra enseñanza para nosotros: asegúrate que lo que tú hagas esté debajo de los planes de Dios. ¿Vas a abrir un negocio que sea bajo la voluntad de Dios? ¿Te vas a cambiar de trabajo que sea bajo la voluntad de Dios? ¿Vas a estudiar algo que sea bajo la voluntad de Dios? Cualquier cosa que emprendas en tu vida, que sea bajo la voluntad de Dios y no bajo tus propias fuerzas. En el Salmo 107, por favor, versículo 23, vemos como una especie de flashazo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Pareciera que estamos viendo la misma escena, pero cientos de años antes. Salmo 107, por favor, versículo número 23. Dice la Escritura, estamos bajo lo último que dijimos, ¿no? Los discípulos estaban bajo la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a argumentar esto. Salmo 107, versículo 23, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Mucha atención, verso 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. El lenguaje poético de los salmos es maravilloso, me encanta. Qué hermoso lenguaje. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Este salmo es increíble. Es un pasaje paralelo a lo que estamos hablando en el Salmo 107. Porque dice lo siguiente. Dice el verso 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién levantó la tempestad con los discípulos? Fue Dios. No fue la naturaleza, ¿no? La madre naturaleza. Fue Dios. Dios tiene control sobre el clima. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí. Dios tiene control sobre todo. No fue arte de la casualidad. No, Dios hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas o las olas. Y fíjate cómo dice, verso 26, suben al cielo, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Aparentemente puede parecer una contradicción que decíamos ahorita, que la ciencia pues nos ayuda a entender muchas cosas de la Biblia. Sí, es cierto. Y no se contradicen los pasajes. Te voy a decir por qué. Porque el contexto de este Salmo 107 es precisamente el hombre queriendo salir por sus propios medios. Y por eso dice, tiemblan y titubean como ebrios, verso 27, y toda su ciencia es inútil. Es decir, en medio de la tempestad, el hombre quiere hacer las cosas por su propio pie, por su propia mano. Y es ahí cuando Dios desde los cielos les dice, tu ciencia es inútil, porque aunque tú hagas muchas cosas, yo digo la última palabra, dice Dios. ¿Y cuántas veces eso pasa? El mejor médico, el mejor neurólogo, el mejor cardiólogo, etcétera. Pero Dios se ríe, como el Salmo 2. Dios se ríe desde los cielos y Dios le dice a la gente, tu ciencia es inútil porque yo soy el que creó la ciencia, dice Dios. O sea, si Dios hace las cosas, Él usa la ciencia.
Él usa todo, pero el hombre con toda su ciencia y con todo su dinero no puede hacer absolutamente nada, porque Dios es el que tiene el control de la tormenta. O sea, Dios levanta la tormenta en los discípulos y Dios tenía el control de todo, pero a los discípulos se les olvidó que Dios es el que había levantado la tormenta y Dios les había dicho: boguen mar adentro y vamos a la otra orilla. Y eso pasa en nuestros problemas. Cuando tenemos una situación tan complicada, y ejemplifiquemos de una manera muy práctica, ¿cuántos de ustedes, cuánta gente hemos conocido que en estos meses pasados y el año pasado pasaste una tormenta terrible con el COVID? Momentos difíciles que dices: ¿qué hago con mi familiar? Que le pongan un suero, que le pongan la dexametasona, que le pongan esto, y la oxigenación sigue bajando, y pues tu alma angustiada, como diciendo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya hice todo lo posible. Y llega un momento, y como una vez me decía un doctor: hermano, uno como médico hace lo posible, pero Dios es el que tiene la última palabra. O sea, yo con todo mi conocimiento, decía él, con todo mi conocimiento, llega un momento que pues, yo le tengo que pedir también a Dios. Yo hago lo que tengo que hacer, mis protocolos, pero la verdad es que yo he visto gente que Dios ha levantado de la muerte, me decía. Y he visto gente de 25 que se murió en 2 días de COVID. Su ciencia es inútil, les dice Dios. Porque lo que Dios nos quiere decir es: yo estoy en la tormenta y yo tengo el control de la tormenta. Esa es la idea. No fue la naturaleza, fue la mano divina de Dios que los guió en la tormenta. Y que si Dios les dijo, si Jesús les dijo: vamos a la otra orilla, es porque Jesús estaba con ellos y Él tenía el control de todas las cosas. Él tenía el control de todo. Y es lo que no debemos olvidarnos nosotros. En este mismo sentido, es muy curioso ver esto. Después lo haces en tu casa, puedes en la tarde revisarlo. El capítulo número 4, curiosamente este pasaje de Jesús calmando la tempestad, Jesús calmando la tormenta, está a la mitad de 2 cosas. En el principio del capítulo 4, Jesús habla 4 parábolas. Jesús habla y los discípulos estaban con Jesús. Jesús dice la parábola del sembrador, la parábola del almud, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. 4 parábolas que dice Jesús. Pero después de las parábolas había estado predicando, había estado recorriendo ciudades y aldeas en el capítulo 3, capítulo 4 vienen esas 4 parábolas y entonces es cuando Jesús les dice: boguen mar adentro y vamos a cruzar. Y en ese momento empiezan 4 milagros. Vienen 4 parábolas y luego vienen 4 milagros. Jesús calma la tempestad. Jesús libera al endemoniado gadareno. Jesús sana a la mujer de flujo de sangre. Y Jesús levanta a la hija de Jairo. Y estos 4 milagros nos dicen algo. Jesús en el primer milagro tiene la autoridad y el poder sobre la naturaleza. Segundo milagro, Jesús tiene el poder y la autoridad sobre los demonios. Tercer milagro, Jesús tiene el poder y autoridad sobre las enfermedades como la mujer de flujo de sangre. Y cuarto milagro, Jesús tiene el poder sobre la muerte al levantar y resucitar a la hija de Jairo. Pero es muy curioso, mis amados hermanos, porque después de las 4 parábolas, Jesús les dice: vamos a la otra orilla. En pocas palabras, si lo parafraseamos en este momento, Jesús les dice a los discípulos: ya les hablé, ya les dije, cierren sus libros, termina la clase de Biblia y ahora vamos a la práctica.
y se van al agua, al barco. O sea, Jesús termina de decir sus 4 parábolas y como diciendo Jesús, ya está la teoría, ya les dije lo que es. Ahora vayamos a la barca todos. Pasemos a la otra orilla. Ahora los discípulos estaban en la práctica. Ahora los discípulos estaban en la práctica. ¿No pasa lo mismo con nosotros? Muchos de ustedes, haz memoria, pero cuando has estado en un momento difícil como fue el COVID, o fue otra cuestión, o un familiar enfermo, cierto o no, es algo que pasa a veces en nosotros. Una cosa es venir a la reunión, una cosa es leer tu Biblia en tu casa, pero otra cosa es cuando viene la tormenta. Y entonces como que te olvidas, ¿no? No digo que nos olvidemos como tal, digo como que nos olvidamos, así como los discípulos. La tormenta, las olas, Jesús dormido y como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y no a veces pasa eso con nosotros. Pues ¿dónde quedó tu fe? Y ahorita lo vamos a ver que Jesús les reprendió la fe. No, sí, Señor, yo te sigo hasta donde vaya, Señor, voy a servirte, voy a ayunar, voy a predicar, aquí está mi vida, aquí está mi juventud, pero vienen los problemas. Y entonces dice Jesús, pues no que quería servirme. Ya vinieron los problemas. ¿Y dónde está? Te dice Jesús, ¿dónde está lo que has leído? ¿Dónde está lo que tú lees? Porque una cosa es la letra y otra cosa es la práctica. Es bien difícil la práctica. Es bien difícil estar en la práctica. Nos pasa que pareciera que nos olvidamos que Cristo está con nosotros. Como que vemos la tormenta muy fuerte y se nos olvida que Dios está con nosotros. Pero amados hermanos, nuestro Dios es el Dios de las tempestades grandes y pequeñas. Ese es nuestro Dios. Jesús termina la teoría, termina sus 4 parábolas y siguen 4 milagros. Y ahí estaban los discípulos. Yo te pregunto, ¿cuál es la mejor manera de aprender básquetbol? ¿Cuál sería la mejor manera de aprender básquetbol? Leyendo un libro muy interesante que escribió LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, o que fueras a California y que tuvieras una clase particular con el mismo LeBron James. No, pues la práctica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo puedes aprender fútbol? ¿Leyendo un libro de teoría de Cristiano Ronaldo? ¿O yendo a una clase particular de fútbol con Cristiano Ronaldo allá en Italia? Y él que te dé la clase y que te diga cómo patees el balón. Pues es 1000 veces mejor la práctica. Puedes leer muchos libros, pero no vas a aprender así porque necesitas la práctica. Bueno, yo creo que Jesús les dijo a los discípulos, ya están las parábolas, ya les prediqué. Ahora vamos a la barca. Vamos. Decía un predicador allá en Estados Unidos hace muchos años, maestro de teología, le decía a sus alumnos, tenía su clase de teología y después de la hora les decía a los alumnos, bueno, esta es la clase de teología, esta es la teoría. Los que quieran practicar lo que vimos, acompáñenme por favor a mi casa, nos vemos a las 6 de la tarde, tendremos una reunión de oración y saldremos a repartir despensas a los necesitados. Y tenía razón, ¿no? Como diciendo, esta es la teoría, los que quieran la práctica, los espero en mi casa, vamos a orar un rato y vamos a salir a hacer misericordia. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Los discípulos estaban en un momento complicado.
La tormenta iba a más. ¿Y no te ha pasado que igual nos pasa? Dices, Señor, ¿cuándo va a terminar esta tormenta? Las tormentas personales que uno vive, a veces uno dice, ya Señor, ya quiero que termine esto. Ya quiero que termine esto en mi vida, Señor. Ya. Vamos a la tercera parte. Le titulé Un grupo de creyentes en pánico y con incredulidad. Marcos 4:38, por favor. Seguimos en nuestra historia. Dice el versículo 38. Acordémonos, gran tempestad, mega tempestad. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a los discípulos en un verdadero estado de pánico. Y tal era su pánico, y tal era su estrés, y tal era su momento aterrador en la tormenta, que no era para menos, estaban a punto de morir. Dice, y él estaba en la popa. Jesús estaba en la parte de atrás del barco, durmiendo, descansando, y vaya que sí se tenía sueño profundo Jesús ahí. Yo creo que hasta lo arrullaban las olas, por eso no se despertaba. Y entonces dice, y le despertaron. Ahora, yo no creo que los discípulos hayan ido, Jesús, pues yo creo que le gritaron en medio de la tormenta. Yo creo que hasta los angolotearon hacia Jesús. Jesús, despiértate. Dice, y le despertaron. Y le dijeron, atención a la frase, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Era tal la angustia de los discípulos que dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado, Señor? O vamos a poner en otras palabras, mira, era un reclamo de los discípulos. Los discípulos le reclamaron a Jesús, estaban desesperadísimos y le reclamaron, ¿no tienes cuidado, Señor? ¿Que no te importa lo que estamos pasando, Jesús? Ese fue el reclamo. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso es lo que traduce la Biblia de las Américas. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Señor, ¿qué no te importa? Vamos a morir. Maestro, ¿qué no te importa lo que está pasando? ¿Qué no te importa la tormenta, Jesús? Mis amados hermanos, ¿cuántas veces es exactamente lo mismo que hacemos nosotros? ¿A cuántos escuché en este año pasado con el COVID? Que llega un momento que le dices a Dios, Señor, ¿qué no me vas a contestar? Ya te pedí que sanaras a mi familiar y no lo sanas. Hace poco un hermano en otra congregación me dijo lo mismo. Dice, yo le dije, porque falleció su hermano allá en Estados Unidos, de COVID. En 2 días murió. Y los médicos dijeron que le explotaron los pulmones, literalmente. Y era su hermano de carne muy querido. Muy queridos, se querían mucho. Tenían proyectos, inclusive proyectos de negocios, de todo. Y me decía el hermano, y hermanos, hasta se me hizo la piel, se me erizó la piel porque el hermano estaba llorando y me decía, hermano Juan Carlos, yo le dije a Dios, ¿por qué te lo llevaste a mi hermano? ¿Que acaso no te importó? ¿Que acaso no tienes el poder? Así le dijo. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación le podemos hasta reclamar a Dios? Reclamar en el buen sentido. O alguien alguna vez que conocí que perdió a su hijo
Y le reclamó a Dios y le dijo: Señor, yo te serví y te llevas a mi hijo. ¿Dónde estás? ¿No es acaso el mismo reclamo de los discípulos, el mismo reclamo a veces de los cristianos? ¿No te importa que perezcamos?, dice la Biblia de las Américas. El Evangelio de Mateo, en la misma historia paralela, dice: Señor, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos. Estamos muriendo, estamos a punto de morir. ¿No te importa? ¿Estás lejos de nosotros? ¿Estás ajeno a la tormenta? ¿Que no te das cuenta que te estás mojando? ¿Que no te das cuenta del viento? ¿Que no te das cuenta de las circunstancias? Y a veces en nuestra desesperación decimos lo mismo a Jesús. ¿Acaso no ves, Dios? ¿Acaso no ves mi problema? ¿Acaso no ves que está muriendo mi familiar? ¿Acaso no ves que me van a quitar mi casa? ¿Tengo un problema legal? ¿Acaso no ves, Señor, que mi hijo está padeciendo? ¿Acaso no ves que está pasando esto? Y pareciera que Jesús no está con nosotros. Que en medio de la tormenta Jesús ya no está. Los discípulos hasta le reclamaron a Jesús, como que le reclamaron que las circunstancias que estaban viviendo, pues era culpa de Dios. Y que Dios no había tenido cuidado con ellos, etcétera. Ellos habían estado con Jesús y les predicó Jesús las parábolas y se les olvidó quién era Jesús. Así muchas veces nosotros. Una cosa es la teoría, ¿no? Sí, Daniel en el foso de los leones. ¡Ay, qué hermosa historia, hermano! No. Sí, pero el problema es que cuando estamos nosotros en un problema, se nos olvida Daniel y el foso y los leones. Y todo. Y el Goliat y todo se nos olvida. Y así pasa. A mí me ha pasado. Que por un momento se te llega a nublar tu vista y se te olvida, pareciera que todo, ¿no? Y como que el problema que tienes es tan fuerte que dices: ¿y pues dónde está Dios en todo esto, no? ¿Dónde está Dios? Cuando nos toca a nosotros es cuando ahí dudamos. Señor, ¿ya te olvidaste de mí? Señor, ¿ya no te importo? ¿O qué? Señor, ¿no te importa que perecemos los discípulos? ¿Cuántos hacemos lo mismo que los discípulos y decimos lo mismo? Señor, ¿por qué no me respondes? O hasta como los discípulos: Señor, despiértate. Estoy pasando por una tormenta, Señor. Mira, bien dijo un teólogo, un teólogo hablando de este pasaje de Marcos 4. Bien dijo lo siguiente: esta historia es la narración de dos tormentas. La tormenta meteorológica y la tormenta que tenían los discípulos en el corazón. Eran dos tormentas. Lo que pasaba en el ambiente, pero la tormenta que estaban viviendo ellos, en su desesperación, en su espanto y en su miedo. Señor, ayúdame. Te necesito. Tengo miedo. Tengo temor de ahogarme. Eran dos tormentas. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí y quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que esté mal que tengamos miedos, porque cuando nosotros pasamos por un problema personal, podemos experimentar todo tipo de sentimientos. No estoy diciendo: somos cristianos. No. Cuando parta un familiar tuyo, no llores, porque eres cristiano, No, ni una lágrima, no, porque entonces, no estoy diciendo eso. Somos seres humanos. Nos dolemos.
¿No dice la Escritura que lloremos con los que lloran? ¿No dice la Escritura que Jesús estaría con nosotros en el valle de sombra de muerte? Hay temores, hay dolor, hay angustia. No es malo sentirnos tristes en las pruebas, no es malo sentirnos frustrados, no es malo tener temores, son reacciones normales de nosotros, seamos o no seamos cristianos. En medio de una tormenta, en medio de una situación, somos vulnerables emocionalmente inclusive. Somos vulnerables. Podemos llorar, podemos desesperarnos, podemos frustrarnos. Eso pasa en nosotros. Podemos espantarnos. Eso puede pasar en nuestras vidas. Y quiero pasar a la última parte del estudio. ¿Qué acontece después? Versículo 39, por favor. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dejemos el texto ahí. ¿Se acuerdan que en los primeros versículos dice que se levantó una gran tempestad? Y la palabra gran es mega en griego. Tenemos nuestro segundo mega aquí en la historia. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra grande también es la palabra mega en griego. Tenemos el segundo mega. Primero una gran tempestad y después una grande bonanza. Dice la Escritura que en ese momento Jesús se levanta. Y entonces se levanta y dice, y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y dice, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, cuando nosotros analizamos el pasaje, amados hermanos, hubo dos milagros en uno. Te voy a decir por qué. Porque cuando cesa el viento, el mar y las olas todavía se siguen moviendo. Y en lo que se va quietando todo, pasa todavía ciertas horas para que las olas se calmen. Pero aquí hubo dos milagros. En el mismo momento cesó el viento y en el mismo momento cesaron las olas. Eso es algo sobrenatural. Sobrenatural. Es como, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Es como si estuviera lloviendo y estuvieran los charcos. Bueno, deja de llover y ¿qué queda? Los charcos. Y es como si Jesús hubiera dicho, calla la lluvia, y la lluvia hubiera desaparecido y los charcos hubieran desaparecido. Esa es la idea. Eso es algo sobrenatural. Jesús reprendió al viento y se calmaron las olas también. Dos milagros en ese instante. Y dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí tenemos el poder de la palabra de Jesús. El poder de su palabra. El segundo mega de esta historia. Mega bonanza, grande bonanza. Se hizo una gran bonanza. Dios dio una orden y fue obedecida. Dios tuvo la autoridad, Jesucristo tuvo la autoridad para hablar, y a su palabra el viento cesó y las olas cesaron. Y se hizo grande bonanza. Ahora, amados hermanos, por un momento pensemos.
Supongamos que ya no estamos leyendo la historia y que no conoces el fin de la historia. Supón por un momento que no conoces el final de esta historia. E imagínate, la tormenta, la mega tormenta, la mega bonanza, todo se queda tranquilo. ¿Cómo tú pensarías que la historia termina? Bueno, si yo me imagino esto, yo pensaría, no, pues la historia pudiera terminar así. Y los discípulos al ver esto se pusieron alegres y se pusieron contentos, alabaron a Dios y llegaron a la otra orilla todos jubilosos. Alguno de ustedes pudiera decir, bueno, yo terminaría la historia. Y los discípulos al ver esto se postraron delante de Jesús, le adoraron y le alabaron. Pero curiosamente la historia no terminó así. Vamos a ver cómo termina la historia. Versículo 40 y versículo 41. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Aquí tenemos el tercer mega de la historia. Gran tempestad, gran bonanza y aquí es gran temor. La palabra es mega igual. Entonces temieron con gran temor. Literalmente el miedo los sacudió y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La historia no termina con júbilo. La historia termina con una gran lección de Jesús a esos discípulos. Jesús les dice, ¿cómo no tienes fe? ¿Por qué no tuviste fe si estabas conmigo hace unos instantes? En la mañana o ayer estuviste conmigo en las parábolas y viste cómo sané a ese paralítico en esa casa y viste cómo Leví también recibió mi llamado y escuchaste mis parábolas. ¿Cómo no tienes fe? ¿Por qué? Jesús les reprende la fe. Se llevaron una exhortación de Cristo. Y como que Jesús les dijo, no fue la tormenta lo que te amedrentó, fue tu falta de fe. ¿Por qué te faltó la fe? O sea, la lección de Jesús como un maestro, como un padre amoroso, fue la siguiente. Aprendan a confiar en mí, les dijo Jesús. Porque yo estoy con ustedes. Y porque si yo les dije, vamos a la otra orilla, es porque yo iba a estar con ustedes y porque yo les iba a cuidar y porque debían de confiar en mí. Qué gran, bueno, hoy estamos con la palabra mega, qué mega lección de Jesús, ¿eh? Qué gran lección de Jesús. O sea, se llevaron una lección tremenda a los discípulos. Como el padre que le dice al hijo, aprenda que yo estoy con usted y yo lo voy a cuidar. Así Jesús, como un padre amoroso, como un maestro divino. La lección cuando pasa la tormenta es, faltó tu fe. No fue la tormenta, fue tu fe que faltó. Mis amados hermanos, cuando uno está predicando, y aquí en este momento hay tres tipos de personas. Cuando uno está predicando, hay personas que acaban de pasar una tormenta. O cuando uno está predicando, hay el segundo tipo de personas. Existen personas que hoy están en medio de una tormenta. O el tercer tipo de personas, quizá algunos estarán pronto a pasar una tormenta muy fuerte. ¿En cuál de los tres casos estás tú? ¿Eres alguien que acaba de pasar un problema muy difícil? ¿Y aprendiste cosas? ¿Eres alguien que hoy estás en la tormenta? ¿Que hoy estás en una situación complicadísima? ¿O eres alguien que has estado bien y quizá pronto, intempestivamente, así como los discípulos, se levantará una tormenta en tu vida?
y entrarás en esa tormenta. Jesús les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué dejaste de mirarme a mí?, les dijo Jesús en otras palabras. ¿Por qué faltó tu fe? No fue la tormenta. Las tormentas son necesarias y todos pasamos por tormentas. Todos tenemos microtormentas en nuestras vidas, porque puede alguien pasar una microtormenta, o un hogar puede pasar una tormenta, o una congregación puede pasar una tormenta, o un país puede pasar una tormenta. Y entonces Jesús te dice: es que no fue la tormenta, eres tú. Que no falte tu fe, que no falte tu confianza. ¿Cuántas veces nos dejamos dominar por nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces nos dejamos dominar por nuestras ideas y nos olvidamos de Jesús, y nos olvidamos de las palabras de Jesús, y nos olvidamos de las promesas de Jesús? Mira, si estás bajo la voluntad de Dios, entonces Dios estará en esa tormenta. Jesús estará en esa tormenta. Solamente no lo dejes de mirar, y esa tormenta va a pasar. Va a pasar. Verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero terminar este pasaje, amados hermanos, analizando precisamente esta situación de los discípulos. Fíjate lo que dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor. La frase en griego literalmente dice: entonces se estremecieron en gran manera. O sea, hubo un temor interno, hubo un temor así como que ellos así mismos. ¿No te ha pasado que a veces algo te acontece y sientes un temor muy, muy grande? ¿Alguna vez te ha pasado que de repente, sobre todo a los que les da miedo las alturas, ¿no te ha pasado que de repente te asomas a algún puente, algún lugar donde estás así y te asomas así? Dicen las personas: ay, sentí que todo así me tembló, o sea, todo temblé. O sea, viste el vacío, viste la altura y todo temblaste. Algo te causa temor. Algo te causa temor. A mí una vez me pasó que iba manejando, y yo iba manejando, y en eso crucé el semáforo. Iba a una velocidad fuerte, pero crucé el semáforo, se empezó a parpadear el verde, y yo ya iba encarrerado, pero ya estaba en el semáforo. Dije: pues ya pasó el semáforo. Y de repente había un tráiler y se me aventó el tráiler. O sea, que el tráiler empezó y se me aventó así. O sea, yo sentí tan feo. O sea, temblé todo temblé. Ay, dije: Dios. O sea, siento horrible. ¿No te ha pasado a veces algo así? Dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Yo me imagino que los discípulos dijeron: ¿con quién estamos? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Que aún el viento y el mar le obedecen. Un temor santo, un temor divino. Ahora, esto no era la primera vez que lo pasaban. No era la primera vez. En Lucas capítulo 5, rápidamente. Lucas capítulo 5, versículo 4.
Lucas capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ocurre un milagro, la pesca milagrosa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Atención, versículo 8 es lo que quiero que veamos. Viendo esto, Simón, al ver el milagro de los peces, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, atención, dice que el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El mismo sentimiento, el temor se apoderó de Pedro. Yo me imagino que Pedro ha de haber dicho: wow, si este hombre tuvo la posibilidad de ver que había muchos peces en el lago y juntar a todos los peces y que los agarráramos, ¿qué no habrá visto Jesús en mi corazón? Ha de haber dicho Pedro. Se sintió desnudo moralmente Pedro, como diciendo: wow, este hombre lo sabe todo. Y cayó de rodillas Pedro y dijo: apártate de mí. Y sintió temor. Ese temor cuando dices: Señor, tú sabes todo. Ahora, pensemos en esto. Jesús no había predicado nada, Jesús ahí no predicó ningún sermón apologético, alguna cuestión así. Jesús nada más hizo el milagro. Y el puro milagro hizo que Pedro se arrodillara y se llenó de temor. El temor se apoderó de él, dice la Escritura. Se llenó. Se llenó de temor. Marcos capítulo 9, por favor, uno más rapidísimo. Marcos 9, versículo 3, el pasaje del monte de la transfiguración. Marcos 9, 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Se lleva a Pedro, ¿no? A Pedro, Jacobo y Juan se los llevó al monte. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Verso 5, atención. Entonces Pedro dijo a Jesús: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjate el verso 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. El temor que los tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan les hizo que hablaran tonterías. O sea, como que no supo qué decir, y Pedro le dijo: Señor, bueno es que hagamos ahorita 3 enramadas, pero lo decía porque estaba lleno de temor, estaba espantadísimo de lo que estaba viendo. La visión del monte de la transfiguración y Elías y Moisés ahí, como que se espantaron tanto que pues dijo algo que realmente no tenía ni que ver, ¿no? Hacemos aquí 3 altarcitos y pues como que no sabía ni qué decir. Versículo 7, entonces vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Los discípulos estaban espantados. Otra versión dice: los discípulos estaban aterrorizados por lo que estaban viendo. Y Pedro se le ocurre decir: pues Señor, ¿y si hacemos 3 altarcitos, 3 enramadas? Y no sabía ni lo que decía, porque estaban llenos de temor. Llenos de temor. Amados hermanos y amigos, quiero terminar diciendo esto. No olvidemos que Jesús
tiene un propósito con todo lo que nos pasa. Yo no sé si estás pasando por una tormenta. Yo no sé si acabas de pasar por una tormenta en tu vida, de manera privada, de manera personal. Pero cada tormenta que tú pasas, asegúrate de pasar tus tormentas de la mano de Jesús. Es horrible, debe ser horrible pasar las tormentas de esta vida sin Jesús a tu lado. Es horrible. Todos hemos de pasar momentos difíciles. Todos. Todos. Pero es mejor pasar las tormentas de la mano de Jesús. Y no solos. Porque es lo más horrible que te puede pasar. Número 2, cuida tu fe. Porque si Jesús ha hecho algo en tu vida y Él está contigo, Él y solo Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que tenemos de Jesús nosotros. Y el punto 3 y último que quiero decir es esto. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros en la barca, dicen las personas. Oh, es que lo bueno es que Jesús está con nosotros en la barca. Yo lo quiero plantear del lado contrario. Yo te lo quiero plantear al revés. Más bien, no digamos Jesús está con nosotros. Más bien yo te lo planteo así hoy. Asegúrate que tú estés con Jesús en la barca de la salvación. No es tanto que Jesús está con nosotros, más bien asegúrate que tú estás con Jesús. Porque si Jesús está ahí a tu lado, podrás pasar las pruebas. Y la barca es tipo y figura de la salvación, como el arca de Noé también. Bueno, esta barca es tipo y figura de la salvación. Que estás en la voluntad de Dios y que estás caminando con Jesús y que estás haciendo bien las cosas con Jesús. Si tú hoy no tienes a Jesús en tu corazón, si tú hoy no tienes a Jesús en tu vida, si tú no eres una persona que estás caminando con Jesús, hoy Jesús te invita a navegar mar adentro en su barca. Hoy Jesús te invita a arrepentirte. Hoy Jesús te invita a confiar en Él. Y Jesús te invita a que ya no pases más tormentas solo o sola en tu vida, porque debe ser terrible. Hoy Jesús te dice: ven. Hoy Jesús te dice: ven. Arrepiéntete, confía, entrégate a Jesús para que tus tormentas las pases con Él. No digas Jesús está conmigo, más bien yo estoy con Jesús en la barca. Y si yo estoy con Jesús, estoy en la barca correcta y voy a llegar a la otra orilla. Y la otra orilla es el cielo. Si estás con Jesús en su barca, Él ha dicho: pasemos a la otra orilla, y Él nos va a llevar a la otra orilla, que es el cielo y la eternidad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. En este mundo no estaremos solos, dijo Jesús, porque Jesús ha prometido que estaremos en su arca. Esta es la promesa de Dios. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Yo no sé en qué momento estés pasando ahorita. Acabas de terminar una tormenta muy grande. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por la tormenta que acabas de pasar. Porque solamente Él merece toda la honra y la gloria. O quizá estés pasando una tormenta ahorita. Quizá estés pasando una tormenta ahorita. Yo no sé tu vida, yo no sé tus problemas. Todos tenemos problemas. Yo no sé. Yo sé que muchos de ustedes en meses pasados pasaron muchas tormentas con el COVID. No solamente con el COVID, en general.
O quizá estás bien ahorita, pero déjame decirte, las tormentas son continuas. Pero qué bien será que estemos agarrados de la mano de Jesús. Medita en este canto. Primeramente, quiero dirigirme a aquellos que han experimentado este tipo de tormentas. Hoy Jesús te dice, como le dijo a los discípulos, ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no confías en mí? Dice Jesús. ¿Te has olvidado que Jesús es la roca eterna? La roca firme, la roca de los siglos, nuestro lugar de descanso, nuestro lugar de refugio. Que a pesar de las tormentas, cada tormenta aumente tu fe, amado hermano, amada hermana, que cada tormenta aumente tu fe. El reclamo de Jesús a los discípulos fue no fue la tormenta, tú dejaste de confiar. El reclamo de Jesús fue, tu fe faltó. Los discípulos desesperados, las olas y el viento y Jesús dormido, y van y hasta le reclaman a Jesús y le dicen hasta de una manera un poco grosera, Jesús, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús termina diciendo, no tuvieron fe. Yo estaba con ustedes. No fue la tormenta, fue tu fe. Dejaste de confiar en mí. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertad. Él es nuestra roca. Que nuestra fe puede estar firme. Es mi roca y mi fortaleza. Que nuestra fe no falte. Y mi libertad. Dios mío, fortaleza mía. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. En Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Hoy Jesús te llama para que te entregues a Él, para que subas a la barca de la salvación con Él, para que te arrepientas, para que confíes en Él. Él es digno de confiar. Él es digno de confiar. En Él podemos estar seguros. En Él podemos refugiarnos de la tormenta. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. ¿En quién podemos confiar? ¿En quién podemos confiar sino en Jesús? Y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, Dios mío, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. toda
las tormentas que pases son para aumentar tu fe. El fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto refugio, mi alto refugio. Y no quisiera terminar la reunión sin también pedir a aquellos que están pasando por una tormenta en estos momentos. Así con nuestros ojos cerrados quisiera pedir, ¿hay alguien que esté pasando por un momento difícil? Levanta tu mano para orar por ti. Levanta tu mano. Quizá momentos de salud difíciles, momentos de salud, de empleo, de situaciones difíciles. Gracias, amén. Queremos orar por ti. Queremos orar por todos aquellos que han levantado su mano. Cuando las fuerzas ya no nos dan, cuando hemos hecho todo lo posible pero ya no podemos hacer más, quizá te has sentido, tengo un límite, ya llegué hasta ese límite, Jesús, ya no tengo control sobre lo demás. Queremos pedir por ustedes. Puedes bajar tu mano, vamos a estar pidiendo. Mi paz te doy Que la paz de Jesús, a ti, que la paz de Jesús pueda venir en estos momentos de tormenta a tu vida. es la paz que el mundo no da. Hoy Jesús quiere venir a consolarte. Hoy Jesús quiere venir a fortalecerte. Es la paz. Hoy Jesús quiere venir a renovar tu alma. No Dile a Jesús, ayúdame, Señor. Dame de tu paz, Señor. Dile a Jesús, ya no puedo, Jesús. Ya hice todo lo que tenía que hacer, Jesús. Ahora ven tú, Señor, y ayúdame. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y Jesús dijo, pedid y se os dará. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Padre, ven a traer consuelo, Señor. Es la paz. Ven a traer respuesta, Señor. Ven a traer paz, Señor. Ven a traer seguridad, Señor. Ven a ayudar, Señor. Ven a ayudarnos en esta tarde, Jesús. Tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces las vidas en este momento, Señor. Tú conoces las vidas en este momento, Señor. Ven a traer respuesta, Señor. Ven a traer paz, Señor. Ven a ayudar a cada persona que ha levantado su mano, Señor. Ven a ayudar a cada corazón, Señor, que ha levantado su mano, Señor. Tú conoces las tormentas que están pasando, Señor. Tú conoces las situaciones que están pasando, Señor. Ven a traer la paz, Señor. Ven a renovar en esta tarde, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Tú estás por encima de las enfermedades, Señor. Tú estás por encima de los problemas, Señor. Tú eres la roca más alta, Señor.
Por encima de todo te pedimos, Señor, ven a ayudar, Señor, a aquellos que han manifestado que tienen una necesidad en esta tarde, Señor. Padre, ven a hacerlo, Señor. Tú conoces su situación, tú conoces su problema, Señor. Padre, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el Dios de las tormentas grandes y pequeñas, Señor. Y nada se ha salido de tus manos, Señor. Pero tú dijiste, clama a mí y te responderé, Señor. En esta tarde clamamos, Señor. Y pedimos por cada persona que está pasando por una situación difícil, Señor. Ayúdalo, Señor. Fortalécelo, Señor. Dales la respuesta, Señor. Padre, así con tu palabra, como tú dijiste a los discípulos, Señor, que tú le dijiste al mar, calla, enmudece, Señor, y a tu palabra cesaron, Señor. Hoy te pedimos, di la palabra, Señor. Di la palabra, Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda a cada persona que está pasando por momentos difíciles, Señor. Aumenta su fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Que nuestra fe no falte, Señor, cuando venga la tormenta. Que nuestra fe esté firme, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Venga tu presencia, Jesús. Que tu presencia esté con nosotros, Jesús. En tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Y por todo lo que has hecho
Te adoramos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por las verdades de tu palabra, porque son vida a nuestra alma, Señor. Sella tu palabra en cada corazón y ven a confortar y a consolar a aquellos que estén pasando momentos difíciles, Señor. Que no falte su fe, Señor. Te adoramos, te alabamos, te damos la honra y la gloria, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les guarde y una vez más felicitaciones a todas las mamás para el día de mañana. Que Dios les bendiga a todos.